Buenas noches con todos. ¿Se encuentra la delegada presente? Buenas noches. ¿Escuchan, por favor? Se le escucha, profesor. Sí, se escucha, profesor.
Muy bien. Bueno, la modalidad del repaso, bueno, particularmente les comento que no soy muy partidario de los repasos. Mejor repaso es la clase, les comento para mí, ¿no? Voy a poner solamente diapositivas y mostrar lo práctico de las cosas, ¿ya? Puntos fundamentales, ¿ya? En la vida de, de un profesional siempre tiene que, en la clase, tomar el máximo provecho con sus apuntes. Y lo digo yo porque obviamente pues tengo un recorrido importante ya en el trayecto profesional con dos especialidades que he hecho. Medicina interna en mi primera especialidad de gastroenterología. Aparte de mi maestría y todo, y les digo, el mejor repaso que se puede hacer es la clase. Lo que yo pueda decir en estos momentos solamente puede traer confusión a algunos y a algunos otros lo puede aclarar, ¿no? Mejor sería, como se llama, como me han estado abordando ustedes, eh, algunas dudas particulares y todo. Entonces, me parece, como le digo, que el mejor repaso es la clase. Pero bueno, está contemplado un, entre comillas, repaso, así que lo asumiremos, pues, ¿no? ¿La delegada se encuentra presente? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Vamos a empezar entonces entre comillas, repaso, señores. Voy a compartir mi pantalla. ¿Alguna objeción, observación? Primero que todo, no he dado mi autorización para grabar. Así que paren un rato la grabación. Paren la grabación, señores. Estamos conversando primero. No está grabando, creo, profe. Yo veo ¿cómo se llama? Un cronómetro. Ah, es el tiempo, está bien. Cuando comiencen los repasos, ahí pueden... Es más, yo incluso les recomendaría que no, ¿cómo se llama? No, incluso no grabar, porque como les digo, una persona le puede traer confusión, ¿no? Y prácticamente que es como la anécdota que les conté a los que asistieron a la clase de plaquetas, ¿no? Por eso es que un poquito también los repasos como que no soy partidario de ellos, ¿no? Pero bueno, como le digo, está contemplado en esa gestión, así que vamos a ser partícipes de ello, ¿no? Vamos a compartir la pantalla, a ver. Compartir. Bueno, muy bien.
Bueno, sobre esta primera clase, que fue la de hematofisiología, bueno, sobre esta primera parte de la clase, bueno, básicamente acá en esta zona son conceptos que digamos que pueden entrar tranquilamente como preguntas articuladas, ¿no? Sobre esta parte, generalmente preguntas que yo haya formulado en el pasado es como tal, ¿no? Poniendo como punto fundamental cuál es una función de la sangre, ¿no? Entonces se puede poner transporte de gases respiratorios, transporte de nutrimentos, transporte de metabolitos y hormonas, pero separado, ¿no? O poner de repente una hormona, ¿no? Por ejemplo, poner transporte de hormona tiroidea, etcétera. Defensa contra la infección, mantenimiento de la temperatura corporal, ¿no? ¿No? Participa en equilibrio ácido-base, ¿no? Entonces se puede poner una pregunta articulada y separada, por ejemplo, para separar transporte de O2, transporte de CO2, o poner cuál no es una función de la sangre, ¿no? Y se pone una pregunta en negativo. Eh, o se puede poner, digamos, verdadero o falso, marcar lo falso, ¿no? Transporte, la sangre sirve para transporte de gases respiratorios, y no cuenta con un mecanismo para impedir su pérdida, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer una modalidad de pregunta, ¿no? Esta pregunta, o sea, esta parte de la diapositiva es para que la aprendan bien y nada más, pues, ¿no? No hay nada que razonar ahí, ¿no? Así como los elementos formes, básicamente. Lo que yo menciono acá de cómo se separan y todo, digamos que no es relevante para la fisiología, más que todo, sí para lo que es la bioquímica y el laboratorio clínico. Entonces, no suelo incluir este tipo de preguntas porque no son relevantes para la asignatura, ¿no? Lo que sí se puede incluir son estos valores, ¿no? Entonces uno tiene, porque eso es lo que ustedes van a manejar en el día a día, van a manejar los valores, si bien es cierto, esto es lo que menos se toma en cuenta, ¿no? O sea, los valores totales, pero por lo menos tienen que saberlos grosso modo, ¿no? Más o menos cuáles son los valores en varones y mujeres, y estos sí pues van a manejar continuamente. El valor de los leucocitos tienen que saberlo, el conteo leucocitario, los valores absolutos y porcentuales son importantes, sobre todo los porcentuales, le diría, más que los absolutos, porque eso varía de cada laboratorio, pero sí los valores porcentuales y conocer ustedes la proporcionalidad de uno con respecto de otro, ¿no? Igual las plaquetas es algo que van a manejar, o sea, todo esto como pregunta. Dígame, señor Aarón. Doctor, disculpa, no está cambiando de diapositiva, por si acaso. ¿Está en valor? ¿Qué diapositiva dice? Se ha quedado en la primera. Ya. Ay, yo veo como que se han movido valores normales. A ver un ratito. A ver, está en... Ahí está, ¿qué diapositiva dice? Matrix, la primera, el capítulo. Sí, está en la primera.
¿Está moviéndose? Sí, doctor, ahora sí. Ya. Entonces, ya. Esta parte creo que la captaron, ¿no? Funciones de la sangre y todo eso, básicamente es tienen que saber y puede venir con una pregunta articulada. Punto. Esto igual, esto conocer los totales y los porcentuales, como ya les dije. Dice, plasma, contiene numerosas sustancias en solución entre las cuales la proteína... Básicamente acá, sobre todo, cuáles son las funciones de proteínas de coagulación. Si proteínas de coagulación es el suero, ¿no? Y la serotonina, ¿no? Esas son preguntas que suelo nombrar en un examen, pero generalmente son articuladas con otras preguntas. O sea, por ejemplo, puedo poner el plasma sanguíneo tiene mayor cantidad de serotonina, ¿no? Entonces eso es falso, ¿no? Entonces es una pregunta que viene articulada con otra pregunta, por ejemplo, marcar lo verdadero, ¿no? Entonces, el nivel de pH sanguíneo va asociado a funciones de la sangre, por así decirlo, ¿no? Entonces ya ese es verdadero, ¿no? Entonces viene una pregunta articulada, ¿no? Los constituyentes de plasmas, básicamente, para que ustedes conozcan como... Un momento de mensaje. Básicamente ustedes para que conozcan como electrolitos, proteínas y todo eso, ¿no? Son cuadros porcentuales que ustedes tienen que manejar, ¿no? O sea, básicamente acá, digamos, es fácil de reconocer, ¿no? O sea, si le dicen glucosa, ustedes no van a decir lípidos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí puede, si le dicen calcio o fosfatos, ustedes no van a decir son proteínas, ¿no? Entonces, básicamente son conceptos de base que tienen que tener y que por lo mismo que son sencillos no suele ser parte de mi repertorio de preguntas, ¿no? Simplemente para que lo conozcan, ¿no? Esto como es una pregunta, perdón, es un acápite nuevo que he tocado. Digamos, acá sí es importante, ¿no? O sea, eso que en la clase de plaquetas puse un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes una persona con un volumen de sangre total de 4.000, tiene un hematocrito de 35, calcula tú el volumen de sangre total, el volumen plasmático, el volumen eritrocitario, ¿no? Entonces, siempre recordar que el hematocrito no puede ir como número entero, sino va como número decimal, ¿no? O sea, tú de esa manera haces el cálculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, 4.000 por 1 menos, si tiene 35 hematocrito, 1 menos 0,35, por ejemplo. El volumen eritrocitario, volumen de sangre total por hematocrito, ahí sí no va el 1, ¿no? Entonces, no confundirse con cómo calcular uno y otro, porque generalmente como es acápite nuevo, como es un ítem nuevo, sí suelo preguntar esto. Ya, sí suelo preguntar volúmenes sanguíneos, ¿no? La sedimentación eritrocitaria, digamos, es un concepto que les sirve en la práctica clínica. Claro que en la actualidad, digamos que está siendo relevado por la procalcitonina, por la proteína C reactiva. Ya, o sea, yo les comento que actualmente ya no se toma tanto como un reactante inflamatorio como cuando la época de los 90s, ¿no? Que se tomaba como un reactante inflamatorio importante, ¿no? Ahora se toma la proteína C reactiva, la procalcitonina que tuvo mucho auge en la época del COVID, ¿no? Entonces, pero bueno, es importante que lo sepan porque es el primer reactante inflamatorio que se tomó en cuenta, ¿no? Entonces, acá los conceptos de fibrinógeno, globulina y las características, y no voy a volver a mencionarlo porque me tienen grabado y yo no quiero, por un error de repaso,
soltar un concepto diferente o un concepto que por el marco de mi dialecto pueda parecer que estoy diciendo algo diferente, ¿ya? Por eso le digo, el que quiere sabe que yo estoy los miércoles, los viernes, pues como se han acercado muchos a preguntarme de la clase, a ellos les puedo absorber en ese momento. Pero si yo ahorita enuncio un concepto diferente o un concepto que les parezca diferente, ustedes lo pueden tomar como una dicotomía al momento del examen, ¿no? O sea, repasen este concepto, repasen las características que tienen que tener el glóbulo rojo que he mencionado, anisocitosis y poiquilocitosis, cuál es la relación, ¿no? Si se sedimenta más rápido o más lento. Eso es lo que tienen que repasar o ver, o tener en cuenta al momento de enfrentarse a una pregunta de examen. Proteínas plasmáticas, básicamente acá, moléculas grandes, ¿no? Como dice, la cadena oligosa. Yo acá, por ejemplo, lo que tienen que sacar en cuenta es que acá sí puede haber una pregunta, por ejemplo, contienen oligosa, excepto la albúmina. Entonces puedo decir, ¿cuál no tiene cadena? La albúmina, ¿no? Y acá básicamente las propiedades que yo mencioné en la clase, las 4, tienen que tenerlas en cuenta. Punto. O sea, cuáles son las propiedades que yo mencioné, y porque por ahí puede haber pregunta de acá, puede haber pregunta de acá, y el punto. Eso es lo que tienen que tener en cuenta en ese sentido. Esto obviamente pues sale de manera antonomásica, ¿no? Sale propiedades que tienen un tamaño y peso molecular, ¿no? O sea, ¿qué estamos hablando? Presión oncótica, estamos hablando de mantenimiento de del líquido a nivel del capilar, ¿no? Los residuos polares, ¿cuáles son los residuos polares, no? ¿Qué hacen esos residuos polares? ¿Son anfipáticos, hidrofílicos? Eso tienen que verlo, nada más, ¿no? O sea, generalmente por lo complejo que puede sonar esta última parte, no la primera, no suelo hacer o lanzar preguntas que tengan que ver con esto, ¿no? Bueno, esto sale de lo anterior, ¿no? Conocer este cuadro, conocerlo básicamente. Por ejemplo, acá, proteína de origen animal, ¿qué tipo de proteína da? Proteína de origen vegetal, ¿qué tipo de proteína da? ¿No? Todas las proteínas se producen en el hígado y las gamma globulinas en células plasmáticas, ¿no? Preguntas de concepto, ¿no? Pues acá sí, si entra una pregunta de acá, realmente son preguntas para decir cuál no es concepto verdadero, cuál es concepto verdadero, cuál es concepto falso, y se menciona esto, y se puede mencionar esta última parte que es importante, que yo incluso mencioné en la anécdota de los pacientes con cirrosis hepática y la dieta de proteína de origen vegetal, ¿no? Entonces ahí repasen ese punto, ese acápite que he mencionado. Sobre hematopoiesis, digamos, ya pues acá son enunciados que ya vienen en la diapositiva, igual acá, ¿no? La hematopoiesis extramedular, ¿no? Entonces menciona esto, dónde ocurre, en qué tipo de grupo etario, ¿no? Acá lo tenemos, ¿no? Los órganos que se producen, por ejemplo, puedo poner vaso, hígado, glándula linfáticos y médula espinal, ¿no? Médula espinal no es, ¿no? Entonces, por ahí puede ser una pregunta. Células troncales, ¿no? Señalar, obviamente, qué son, ¿no? Y cuántos son, ¿no? Pluripotencial, amiloide, linfoide. Autorrenovación de diferenciación y compromiso es lo que hay. ¿Qué es cuando se pierde uno de estos? ¿Cómo se convierte en célula madre? Es otro concepto que tienen que tener en cuenta, ¿no? Acá, básicamente, las colonias, ¿no? De brotes eritroides, de colonias eritroides, ¿no? Y las famosas unidades formales de colonia,
Y cuando hablé de la parte ¿cómo se llama? De factores estimulantes de colonias, que es esta parte de acá, esto que dice granulocitos, monocitos, ¿no? Los granulocitos Stensen, interleuquinas, TPO, EPO. Entonces, esta parte es factores estimulantes de colonia, ¿no? Entonces, granulocitos macrófago. Entonces, eso quiere decir, ¿no? O sea, preguntas que hayan venido acá, por ejemplo, son, por ejemplo, eso sí han entrado. Por ejemplo, yo pongo factor estimulante de los linfocitos T, ¿no? Y se me ocurre poner, por ejemplo, una interleuquina que no está acá. Pongo la interleuquina, por ejemplo, 5, ¿no? Una pregunta ya un poquito compleja, ¿no? Que por el grado de repente el grado de complejidad que van a tener en su examen, que como se llama, como yo les mencioné, ya hablé, ¿no?, con el doctor Torres sobre la proporcionalidad que debe haber, y yo soy sincero en esto, a favor de ¿cómo se llama?, de endocrinología, ¿no? Entonces, no se preocupen que Mato, no, si saben todo endocrino, no van a desaprobar, nada más les digo. Acá, sobre todo en eritropoiesis, digamos, hasta dónde viene la mitosis, dónde aparece la hemoglobina, los nucleolos, qué importancia hay, la cromatina densa, ¿por qué se nombra reticulocito? ¿No? Los ribosomas, hasta dónde están, ¿no? Lote ribosomal, ¿no? Básicamente es lo que suele, incluso fue una pregunta, ¿no?, el semestre pasado. A ver, un ratito, me disculpan, tengo una llamada.
Bueno, me disculpan, señores. A veces hay asuntos del hospital que uno no lo puede dejar, pues, ¿no? Es la vida del médico. Bueno, continuemos. A ver. Ay, no se quiere mover ahora esta cosa. Sobre acá, por ejemplo, en eritrocitos, digamos, la clásica pregunta que se hace en todo tipo es promedio de vida, ¿no? 120 días, ¿no? Digamos, es el promedio que tú vas a encontrar en cualquier literatura. Cualquier literatura te va a decir 120 días, ¿no? Americana, europea, ¿no? Y punto. Eso es acá. Generalmente no suelo preguntar estas características, sino promedio de vida de los eritrocitos. Digamos, viscosidad y resistencia al flujo que se observa en hipoxia crónica es una pregunta que puede ser concatenada con otras. ¿No? Punto, con pregunta concatenada. Después, contenido de hemoglobina en el eritrocito, ¿no? Digamos, ¿por qué? ¿No? ¿Cuál sería su beneficio, ¿no? Que impide la degradación rápida y la emisión de la hemoglobina, incremento intenso de la viscosidad y la fracción de disociamiento, ¿no? Entonces, ahí puede ser, por ejemplo, digamos que un poquito difícil, les comento, porque como son solamente 3 enunciados, y yo hago una pregunta de acá, ¿no? O sea, realmente tendría que ser más enunciados, ¿no? Entonces ahí, esto si se hace, por ejemplo, sería con una pregunta concatenada con otro capítulo, ¿no? O sea, concatenarlo pues, con BCG, concatenarlo con proteínas plasmáticas, ¿no? No suele preguntarse de acá solo porque son solamente 3 enunciados, ¿no? Por eso es que la importancia que tienen que tener solamente en conocerlos para estar preparados cuando haya una pregunta de asociación. Esto sí, estos términos conózcanlos bien. Hoy quirocitosis haciendo una eritrocitosis, no tanto por el examen solamente, sino porque lo van a manejar mucho en la práctica clínica, mucho. O sea, no es que lo van a conocer, ¿no? Después, digamos que no hay nada más para preguntar ahí. Fenómeno de Rouleaux, ¿en qué circunstancias viene? Albúmina y globulina, su importancia, ¿no? Y acá sí, ¿no? O sea, sí, como hay varios, se puede decir, ¿es verdad sobre el fenómeno de Rouleaux con presencia de flujo importante? No. ¿Es un fenómeno irreversible? No. Las proteínas de plasma interactúan con las proteínas del eritrocito, verdadero. Albúmina y globulina en condiciones menores a las normales, o sea, ahí sí se puede preguntar. Sí se puede preguntar, digamos, de manera única, por lo que son varios enunciados, ¿no? Estamos hablando todo esto desde el punto de vista de lo que ustedes quieren, ¿no? O sea, que quieren saber cuál es mi pensamiento para hacer preguntas, ¿no? Para que ustedes estén preparados, ¿no? Esto obviamente pues está requete repetido, que lo tienen que conocer, ¿no? Normocromía, hipocromía, hipercromía. Esto es importante porque les he mencionado repetidas veces que los errores que hay palmarios de gente que piensa que la cromía es el volumen corpuscular medio. Entonces ahí sí, conocer esto y conocer los volúmenes, las constantes corpusculares, ¿no? O sea, volumen corpuscular medio es igual a, ¿no? Lo que es, ¿cómo se llama? Femtolitros, ¿no? 85 más 8, ¿no? La hemoglobina corpuscular media es igual a, ¿no? Entonces, concentración de hemoglobina corpuscular media es igual a, ¿no? Por ejemplo, te ponen un valor, ¿no? De 15 gramos de hemoglobina con 45% de hematocrito. ¿Qué valor de acá puedes calcular? Obviamente es este de acá, ¿no? Entonces tú haces el cálculo y como hice en el trimestre pasado, fue una pregunta que, ¿no? Que asociaba, pues, ¿no? Paciente con 10 gramos de hemoglobina, con 35 de hematocrito, punta, tú tenías que calcular. Tiene una cromía que está
Dentro de lo normal, no. Falso. Tiene una cromía que está debajo de los valores y que por ende, si es ferropénica, la ferroportina está suprimida. Es falso. Este valor nos permite inferir ante una pérdida de sangre que la hepcidina está expresada. Falso. Este valor nos permite ver que puede haber un correlato con nivel de pérdida de sangre y probablemente esté bajo el volumen comunitario verdadero. O sea, así, algo así, por ejemplo. Algo así es la pregunta, ¿no? Entonces, esos valores repásenlo bien, porque por ahí puede haber una pregunta. La amplitud de distribución electrocitaria es un concepto que se usa mucho, bueno, no se usa mucho. Es uno de los, como yo les mencioné a los alumnos del semestre pasado, porque hubo la oportunidad de hacerlo presencial, es uno de los puntos más bastardeados que hay de la hematología, ¿no? Porque no lo toman en cuenta, así como tampoco el volumen plaquetario medio, por ejemplo. Digamos que básicamente para que haya una pregunta de esto, ¿cuál es el concepto, no? Sobre la utilidad de este o no suelo preguntar, porque ustedes todavía no están en fisiopatología. O sea, que acá conocer el concepto es suficiente. El índice de reticulocitos también, ¿no? Entonces, y por regenerativo y regenerativo, se puede poner un ejercicio y ustedes tienen que inferir, ¿no? Quiere decir que es un hiporregenerativo, es un regenerativo y nada más, ¿no? Pero como es un enunciado corto, probablemente sea una pregunta concatenada con otros conceptos de otros acápites. La vía de Ebner-Meyer, fundamental que conozcan. Fundamental. Y todo esto, sobre todo lo que mencioné de esto de acá, ¿no? Entonces, todos estos pasos, cómo principia, cómo termina, ¿no? Todo esto es fundamental, ¿no? Entonces, esta parte, digamos, sí repásenla bien, porque suele ser pregunta concatenada y sola. Ojo, concatenada y sola. O sea, esta parte es importante que la sepan. La vía de la pentosa, ¿por qué sirve? No, porque obviamente esto de acá es la reductasa de la methemoglobina, ¿no? Entonces, uno de sus compañeros me la preguntó y yo le respondí amablemente porque era importante también. Obviamente, como fue una pregunta formulada solamente un individuo, no entra en el examen, ¿no? Porque tranquilamente si yo lo mencionaba en clase, podría haber dicho, ¿dónde se produce la reductasa de la methemoglobina? No, pum, vía las pentosas, ¿no? Pero solamente mencioné el NAT hidrogenión e hidrogenión, ¿no? Entonces, la reducción de glutatio, entonces, cuando dice oxidación de los grupos sulfidrilo, obviamente estamos hablando de la reductasa de la methemoglobina, entonces, pero no se mencionó como tal, directo no se mencionó, o sea, puede dar a la famosa dicotomía que dicen, ¿no? Con los protestantes, ¿no? Que dicen no hay dicotomía, entonces no se pregunte eso, ¿no? La fragilidad del eritrocito sí se puede mencionar, ¿no? Bueno, acá obviamente conocer la eritropoyetina. En la eritropoyetina, por ejemplo, la porción donde se produce el porcentaje, sus acciones sí suelen ser preguntas, ¿no? Todo esto porque hay 4 enunciados. Y hay enunciados incluso que se pueden separar, ¿no? Se puede poner producción de globina y potencial sintasa de LARA en otro, ¿no? O sea, así se pueden separar. O sea, acá repasar bien estas acciones y repasar los factores que estimulan la secreción de EPO, la secreción. ¿Por qué? Porque sí ha sido hasta 2 veces seleccionada la pregunta de la similitud de la EPO con el 2,3-difosfoliserato. Entonces ahí sí, ya separar, conocer estas hormonas, ¿no? Andrógenos y todo, ¿no? Entonces, sí es importante que sepan eso. Conocer bien la EPO y 2,3-difosfolisato, los estimulantes, y ahí sí 2 veces ha sido seleccionada la pregunta de ¿en cuál no es
o cuál no es un factor estimulador en común de ambas, ¿no? Porque si se dan cuenta de lo que yo mencioné, y vuelvo a repetir, no menciono de nuevo porque está grabada la clase, y ustedes, si yo menciono algo que es diferente o que parezca diferente a su entender, a su oído, van a decir, no, la dicotomía en el repaso es otra cosa, no. Los repasos clásicos que yo hacía en pandemia eran así, nada más. Mencionaba de dónde tienen que estudiar, qué es lo que tienen que repasar de lo que han escuchado y de lo que han grabado en la presencialidad, ¿no? En el día de la segunda clase. Es ácido fólico, vitamina B12, hierro. Esto de la destrucción de los eritrocitos también. Hemoglobina, digamos, conceptos acá, básicamente para que tengan en cuenta. Preguntas como tal pueden venir de acá, simplemente de la diapositiva, no es necesario de lo que he mencionado. Acá sí, obviamente, todo lo que yo diserté ese día podría entrar, ¿no? Porque acá hay las cadenas polipeptídicas, los enlaces de sal, el grupo hemo, entonces todo eso que mencioné puede entrar. Entonces acá eso repásenlo bien. Estos son conceptos, ¿no? No suelo formular. De acá lo importante de todo lo que mencioné acá, la enzima limitante que yo mencioné, ¿no? La enzima limitante, en qué momento es citosólico la síntesis de hemoglobina, en qué momento es mitocondrial, ¿no? Dónde ingresa el hierro y cuál es la enzima que lo permite, también es importante, ¿no? Una sola vez he formulado la pregunta sobre los acetatos, los vinilos, y propiónico, ¿no? Pero por la complejidad que es, no suelo preguntar, ¿no? No suelo preguntar. Y más aún porque es un examen que típicamente va a tener entre 3 y 14 preguntas de mato, probablemente 13, ¿no? Entonces no suelo preguntar porque me gusta más que ustedes se centren en lo siguiente, pues, ¿no? Lo que es la limitante, pasos mitocondriales, pasos citosólicos, donde entra la ferrocatalasa, es lo que tienen que saber, punto. Acá, obviamente, sí, ¿no? Todo esto tienen que conocer como el Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿no? Entonces, oxigenación, amortiguamiento, dónde se forman los carbamatos, ¿no? ¿Cuál de estos es o no interfiere con la oxigenación, exceptuando la oxigenación, obviamente, de la hemoglobina? Entonces, eso también tienen que tenerlo en cuenta, pues, ¿no? Sistema retículo endotelial, hepatocito y todo esto, obviamente viene de la mano con la degradación de la hemoglobina. Y el semestre pasado entró sobre lo que es hemopexina, aptoglobina y todo eso, repasar ese concepto nada más. No suelo repetir preguntas tan seguidos, salvo que sean muy, muy de reforzamiento, ¿no? Porque usualmente suelo analizar, bueno, ahora de repente va a ser un poquito más difícil porque son más preguntas, pero suelo analizar en qué preguntas se equivocan los alumnos y si es mucho, vuelvo a formularla el siguiente semestre, ¿no? Entonces, como que no hubo la mitad, o sea, tranquilamente se puede exonerar esa pregunta. Pero tenemos problematógenos, repasar esto, básicamente papel de ferroportina, de epsidina, ¿no? Repasarlo, fundamental, ¿no? Los estimulantes, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay epsidina y cuando hay, ¿no? Porque de ahí se concatenan, como le digo, algunos enunciados con con volumen corpuscular medio, concentración de moneda corpuscular media, ¿no? Igual acá, conocer el transportador de metales bivalentes, el aceto cromodenal, etcétera, ¿no? Básicamente, creo que mencioné, por ejemplo, hay algunas cosas que no me acuerdo, creo que mencioné la parte de los cuatro pruebas que tienen que pedir en un perfil de hierro. Les suelo preguntarle de fisiopatología, no a ustedes, ¿no? La regulación de la captación también es importante, el ácido fólico, todo lo que se mencionó
esta parte, ¿no? Básicamente también repásenla. Vitamina B12, esto del colon, ¿no? ¿Por qué no puede ser no absorbido? Y esto también, y la concatenación de ambas, ¿no? Sobre todo estos pasos, ¿no? Esto ya está, ¿cómo se llama? Corregido, cuando no se corrigió. Yo a la delegada ya le he enviado la fe de ratas, porque acá es metilente teridofolato. Obviamente la secretaria que le encargué me lo hizo así, mal. Entonces, estos pasos, ¿no? Acá, de dónde viene, cómo termina el ADN, quién está inmediatamente antes, esta enzima, entonces, para qué sirve, la importancia del metil cobalamina, ¿no? Como homocisteína, metionina, el SAM, quién lo inhibe, quién libera la trampa de folatos, todo esto es importante que lo conozcan. Y la desoxenosilcobalamina, ¿no? También. Eso con respecto a la primera clase, ¿no? Como les digo, es básicamente orientarlos donde pueden haber preguntas. El que quiere una pregunta individual sobre alguna aclaración teórica, tienen todavía el viernes y el miércoles para abordarme. Yo con todo gusto he absorbido todas las preguntas de los alumnos. Hecho que no tienen con ningún otro docente, ¿no? Porque obviamente la doctora Gabriela no dicta seminarios, el doctor Ruiz tampoco, el otro Volarte tampoco, ¿no? Bueno, las doctoras de cardio obviamente sí están en la práctica, pero no, conmigo no tienen ningún problema, ¿no? ¿Algún punto, señorita delegada, sobre esta primera clase? ¿O alguno de sus compañeros? Ya, Rubén, dime, te escucho. Buenas noches, profesor. Tengo una duda respecto al 2,3-fosforilato. Yo tengo entendido que permite disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. No me queda la duda, o sea, tengo la duda de por qué aumenta la hipoxia. Sí sé por qué aumenta la hipoxia, pero ¿por qué disminuyó la acidemia? Eso no me queda claro. A ver, tu pregunta es sobre cómo se llama, por qué disminuye la acidemia, el difosforilato, cómo es, no entiendo tu Sí, sí, pregunta. ¿por qué disminuiría? ¿Y por qué aumenta la hipoxia? Porque no sé si es hipoxia, igual no daría acidemia. A ver, Rubén, ¿qué acabo de decir sobre formular conceptos teóricos y que de repente pueden tomarse como dicotomía? Ah, ya, entonces no vendrá. Ya, cualquier pregunta individual, y tú que eres de mi grupo, lo absorbo en clase. Ya, perdón. Y ahorita formulo, puede haber uno de tus compañeros que sea medio leguleyo, puede decir, ah, no, dijo otra cosa. Dicotomía, no. Como le digo, vengan a mi aula y ahí formularemos. Estaba preguntando si había alguna acotación sobre alguna pregunta, un enunciado que pueda haber, una forma. A eso me refería, de repente debía aclarar. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre enunciación de preguntas que suelo hacer? Nadie. Señorita delegada, ¿encuentra al delegado o ya se retiró? Creo que está con problemas de internet, doctor, porque me había dicho hace un rato que cualquier cosa yo la podía ayudar. Bueno, tú eres el delegado general, ¿no? Sí, doctor. ¿Alguna acotación sobre enunciación de preguntas? No, más que todo, entonces, en síntesis de lo que estaba diciendo últimamente, más que todo debemos hacer énfasis también en los cuadros, o bueno, esquemas de la absorción de la vitamina B9 No, y más que todo claro, y claro, la claro. conjugación que tiene con la B12, ¿verdad? Pero, o sea, la imbrincación de ambas. La Claro. imbricación, ¿no? O sea, puntualicen sobre lo que es los conceptos que van a manejar en la parte de la clínica, ¿no?
puntos. Y lo que acabo de mencionar es lo que tienen que ajustar. O sea, el que es inteligente ya captó la idea de por dónde pueden ir las preguntas. Vamos al segundo cuadro. A la segunda clase, perdón. A ver, un ratito. ¿Se ve la diapositiva? ¿Me copian? Sí se ve, profesor. Muy bien, entonces, sobre esta parte... Ahí, ¿qué pasó acá? Sobre lo que es trombopoiesis, bueno, acá mencioné algunos conceptos. Ojo. Como esta fue una clase presencial, pudimos explayarlo más. Profesor, A ver, No, no. dígame, ¿quién? A ver, no parece que está pasando la diapositiva igual que el anterior. ¿por qué me dicen que se ve? Ay, O sea, se a ve la ver, transmisión. cuando pregunto se ve, si se ve la diapositiva, no la transmisión. La voy a compartir de nuevo. Ahora se ve, ¿verdad? Creo que nadie me escucha. No, doctor, no se está viendo. A ver, vamos a dejar de compartir un ratito. Bueno, ahora sí se ve. Ya, o sea, Yo no lo veo. Ahora sí. Acá en esta parte yo mencioné sobre cómo se llama, sobre trombopoiesis. Mencioné la Janus quinasa 2. Mencioné sobre la Janus quinasa 2, el papel del TPO y CMPL. Repasar eso. Y ahora no quiero. Bueno, acá son preguntas, son enunciados conceptuales de fragmentación de megacarocitos, promedio de vida. Funciones de plaquetas. Funciones de plaquetas, lo mencioné. Debe tenerlo en cuenta. Estructura plaquetaria, mencioné. Poderlo, ya pues.
Los gránulos alfa densos y lisosómicos. Factor de von Willebrand, cada uno de estos que hace, que desempeña. ADP y serotonina. Integrinas plaquetarias. Grupo proteína 1B, todo lo que mencioné sobre en qué momento se presentan. Estos también son conceptos que se han elaborado y tienen que tener en cuenta todo lo que se mencionó en clase. Las fases de la formación del tapón plaquetario. Preguntas de acá en activación, por ejemplo, el IP3, incluso les comento que fue una, ¿cómo se llama? Una pregunta del 2019-2 y que, digamos, fue protestada, porque yo le mencioné que era un mecanismo de acción hormonal de tipo 2C, yo creo que lo protestaron, ¿no? Por eso es que, como solamente, a pesar de que lo he mencionado en clase, no va a faltar alguno que diga no está en la diapositiva, ¿no? Así que por eso no se pregunta más, ¿no? Pero obviamente se puede preguntar en un momento determinado porque de repente en clase se me ocurre hacer los mecanismos de acción hormonal y ya está enunciado, ¿no? Básicamente acá la pregunta que puede venir son de estos 4 conceptos, ¿no? Básicamente, puedo mencionar dónde se forman sus dopos, mencionar las 4 fases, ¿no? ¿Por qué se contraen? ¿Qué tiene que ver la actina y miosina? Los gránulos, ¿no? Los pseudopos, ¿por qué se forman, no? Tendrá que ver algo con los microtúbulos, ¿no? Básicamente, ¿no? El tremoxano A2, ¿no? La agregación plaquetaria. Bueno, y acá lo que le rompe la cabeza a la mayoría de ustedes, ¿no? Porque obviamente, pues, ya con todas las preguntas que me han hecho, obviamente yo veo que ustedes se complican, no tanto con este de acá, ¿no? La de acá tienen que tener el concepto fundamental de quién inicia la vida intrínseca, quién inicia la vida extrínseca. El factor común, que ya les conté la anécdota, nunca más se va a preguntar esa pregunta, o sea, así se la graben, nunca va a ser enunciada nuevamente. Los complejos tenaza y protón vinasa, quienes lo constituyen. La trombina, qué anillos exinde, qué enlaces, cómo se perpetúa el fenómeno de fibrina. El 2A, que expone en su superficie para formar el polímero de fibrina y punto, ¿no? O sea, eso les gana el cielo con esto. Pero lo que no les gana el cielo, bueno, esto acá, concepto sí ya. Lo que no les gana el cielo es el modelo celular. Porque el modelo celular, como lo ven más complejo y todo lo que yo he mencionado, generalmente las preguntas es la concatenación de ambas vías. Por ejemplo, uno puede decir, ¿dónde se encuentran los factores que principian la vía de intrínseca en la fase de modelo celular, ¿no? Uno puede poner eso. ¿Dónde es el papel fundamental del 10 activado? Entonces el papel dice, y le pongo fase de iniciación, ahí no es, ¿no? Entonces son preguntas así que concatenan ambas vías, ¿no? Entonces lo fundamental es todo lo que mencioné en inhibidor, los inhibidores del 10A que no permiten que se vaya más allá. ¿Qué eventos fundamentales ocurren en la fase de amplificación y en la fase de propagación, básicamente, ¿no? ¿Dónde están los elementos? Si ustedes se dan cuenta, los que principian la vía extrínseca están acá y los que principian la vía extrínseca están acá, ¿no? ¿Dónde se encuentran los complejos tenaza y protonvinasa? En el modelo celular, ¿no? Entonces, acá está. Entonces, deben darse cuenta que las preguntas lo que van a hacer es activar su razonamiento para que ustedes no se queden con el modelo celular o el modelo de cascada
que ya es un modelo que, si bien es cierto, es el clásico tradicional, pero se van a encontrar con literatura, sobre todo americana, que les habla de este modelo y no les va a hablar de la cascada, ¿no? Entonces, para que tengan ese concepto, ¿no? ¿Cómo termina uno, cómo termina otro? Cuando este cuadrito que no lo vieron en clase fue porque obviamente me doy cuenta que es porque estaba pasado en ¿cómo se llama? Desde el correo, y no sé, no lo leía, pero básicamente el mecanismo hemostático, con niveles de la relación, de la coagulación y la fibrinolisis. Entonces, todos los conceptos que se han mencionado acá, repasarlos, ¿no? Ticlopirina y clopidogrel, ADP, ¿no? El ácido acetilsalicílico sobre, ¿no? Tromboxano, ¿no? Es reversible, irreversible, la prostacyclina, ¿no? Entonces, todo esto, repasarlo porque suelen venir preguntas que concatenan uno y otro, en el sentido de poner, por ejemplo, warfarina, ¿no? Entonces, o poner, ¿cuál no es un inhibidor de la regresión plaquetaria? Y se pone, pues, warfarina, ¿no? Es un anticoagulante, ¿no? Cuando hablé de esto, yo en un momento en la clase me coloqué en la pizarra y les expliqué. Fundamental, y lo menciono a cada rato a mis alumnos para que lo sepan, así como, siquiera no razonando, sino como loro. Les hablé cómo actúa la proteína C, cómo actúa la trombomodulina y cómo actúa la proteína S. Eso tienen que saberlo, porque de ahí puede venir preguntas. Cuando yo lanzo un concepto nuevo, una explicación nueva, suelo preguntar en el examen. Suelo preguntar. Y acá en trombina y heparina, lo que mencioné, que factores de coagulación, aparte obviamente de la trombina, son inhibidos. El 2 sí, pues, ¿no? Obviamente es la trombina. 9, 10, 11, 12 y el complejo factor tisular, factor 7. Y de repente se me ocurre poner, ¿cuál no inhibe? Y pongo 10, 11, complejo, factor 2, a todos inhibe. Y como nadie me escuchó decir trombina con su número romano, dicen, el 2. La trombina, pues señores. Trombina. Obviamente, pues, o sea, solo el despistado no se puede dar cuenta que obviamente la trombina es el número 2, ¿no? Porque acá lo ven, ¿no? Acá lo ven, el 2. Acá lo ven, la trombina, o sea, ya pues. Yo les comento que yo le pregunté le hice, perdón, una pregunta, una recuperación a una alumna, porque yo cuando a veces pregunto o tomo las recuperaciones, los que piden su exoneración, les hago preguntas a lo que yo hablo en el seminario. Y le hice esa pregunta y no supo, pues obviamente fue, ¿no? Entonces, básicamente eso. Los anticoagulantes exógenos, ¿no? Quelante de calcio, derivado de cumarina, la warfarina, heparina, factores del 2-10, ¿cómo se llama? Del 10 activado, que son pues el rivaroxaban, uno de ellos, ¿no? Y el de la trombina, que es el dabigatran, ¿no? Incluso una alumnita me dijo el Xarelto, ¿no? O sea, yo le digo, pues, el nombre comercial no se enseña en clase, ¿no? No es ético, ¿no? No es ético enseñar, pues, el nombre comercial, ¿no?
A mí la casa que produce Sarelto no me da un cobre para promocionarlo en una clase, entonces tiene que mencionar el nombre genérico, ¿no? Entonces, de ahí, como esta pregunta, que ahí se puede, por ejemplo, ya no decir cuál no es un antiagregante y se pone, pues, dabigatran, ¿no? O se pone rivaroxaban, ¿no? En lugar de warfarina. La plasmina, estafilocinasa y estreptocinasa. Acá, por ejemplo, me hizo un alumno una pregunta sobre por qué había mencionado esto. Y le comenté, por ejemplo, que trombina es el que finaliza el modelo celular y paradójicamente activa la plasmina. Y acá le mencioné que creatinina y factor 12 principia la vía intrínseca y termina y principia o activa la plasmina. Entonces la curiosidad es que si lo vemos de las dos esferas, la plasmina es activada porque el que termina la coagulación desde el punto de vista del modelo celular y es activada por el que principia la coagulación desde el punto de vista de la vía intrínseca en el sistema de cascada. Si lo viéramos todo como el modelo celular, ambas están ¿en qué fase? La fase de, ¿lo entiendan? Propagación. Porque estallido de trombina, o sea, tenemos acá pequeñas cantidades, una concentración molar, y el estallido de trombina forma parte de la última fase del modelo celular, y calicrimia y factor 12, que son las proteínas de reactante que yo mencioné, también están en la fase de propagación. O sea, también por ahí puede ser una pregunta, ¿no? Entonces ahí a tener en cuenta eso. Entonces los pruebas hemostáticos obviamente se ha mencionado, el del activador del plasminógeno y todo. Y estas pruebas a aprendérselo como de memoria, nada más le digo. Creo que coagulación es lo más, como lo hicimos presencial, fue lo más acertado posible, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre el enunciado que puede haber en población? Enunciado de pregunta. Señor delegado general. Todo bien por mi parte, doctor. Muy bien, entonces, señores, ya como les digo, vuelvo a repetir, solamente estamos haciendo el repaso sobre cómo tienen que enfrentar la pregunta. Para evitar dicotomías, me tienen ahí en el aula del seminario para resolver las preguntas como estaba haciendo con todos los alumnos que de buena fe se han acercado a preguntarme. Vamos a la última clase. Doctor, disculpa, no está hablando.
No, recién estaba acomodando. Recién estaba Ok. acomodando. Ya, sobre leucocitos. Bueno, creo que como fue una clase, ya. Les adelanto que como fue la última clase, para que todos tengan la ventaja. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Se puso así. Ya, vamos a regresarlo. Como fue la última clase, ya, como fue la última clase, digamos que solo les comento que esta clase fue emitida cuando ya había entregado las preguntas. O sea, posiblemente la mayoría venga de las diapositivas. Porque yo no soy partidario de entregar preguntas antes de emitir una clase. Entonces acá grabarse los conceptos que se han mencionado de cada uno de estos. Pero lo que sí me acuerdo yo, antes de emitir una clase, siempre es lo que, como yo les menciono siempre a mis alumnos, lo que les va a servir para el futuro. Y de visión izquierda y derecha sí les va a servir. ¿Cuántos lóbulos te dicen que un neutrófilo es adecuado? ¿Cuándo es joven? ¿Cuándo es viejo? Y el conteo de Arnett, fundamental que lo conozcan. Pregunta del 2021, no, 2022. No me acuerdo si 1 o 2. 2022, 1 creo que fue, que yo formulé y dije, ¿no? Se encuentra un conteo de Arnett con un neutrófilo que es dividido 2 veces. Marcar el tipo de conteo de Arnett que es. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Los 5 tipos. La mayoría marcó Arnett tipo 2. La mayoría. A pesar de que dice uno es división y otro es lóbulo. Y yo hubiera puesto 2 lobulaciones o 2 lóbulos, ya. Dije, ¿cuánto está dividido? Era Arnett tipo 3. Y me acuerdo que lo protestaron, porque en esa época no es como ahora que les entregan las correcciones, ¿no? Lo protestaron, dijeron, no, pero está dividido 2 veces, tiene 2 lóbulos, le digo. Señores, le digo, lean la diapositiva. Ni siquiera le dije, escúchenme, lean la diapositiva. Y como yo tenía la costumbre, porque le copié eso al doctor Casanova, de que cuando hacíamos las correcciones, porque uno entraba a las correcciones del examen y uno tranquilamente ponía el Word o el Excel, perdón, de las preguntas y de ahí uno mencionaba el porqué de la respuesta. Yo ponía eso y al costado ponía la captura de pantalla de dónde había salido la pregunta y la respuesta. Eso le copié al doctor Casanova, que en eso siempre se basaba cuando estaba las correcciones. El doctor Casanova fue el neumólogo que antes enseñaba neumofisiología, les comento a los que no lo conocen, ¿no? Entonces, y ahí le mostré, ¿no? Miren la diapositiva. Entonces, no confundirse, cuando uno habla de división, uno habla de cantidad de lóbulos. Téngalo en cuenta. Y obviamente, pues si yo todavía les quiero complicar la vida, se me ocurre poner que hagan un cálculo así. Y les pongo un resultado más o menos así. Y les puedo decir ya, ¿no?
este Arnet te da para decir que estás en deviación izquierda, deviación derecha, o es un Arnet de tantos, ¿de qué tipo? ¿No? Entonces, por ahí tienen que basarse, ¿no? De repente, por lo corto que les puede parecer el examen de 1 hora, de repente no les pongo así, pero sí les puedo poner el resultado, ¿no? Entonces, por ahí siempre tienen que observar eso y no muñequearse. De acá, por ejemplo, yo mencioné los conceptos de catecolaminas, glucocorticoides y ejercicio intenso. Acá, ¿no? Y una pregunta que de repente la rescatan fue la que yo dije, ¿en qué caso los glucocorticoides estimulan? Ya, de acá tenemos neutrófilos, después hay eosinófilos, basófilos, mastocitos, monocitos, entonces ya pues, de que son inteligentes, ya han captado la idea. Por ejemplo, la María Vespertina, ¿a qué se refiere? Porque aquí hablamos también de la gestante, ¿no? El día de gestante. Hablamos también del RN, recién nacido, ¿no? O sea, los estímulos que pueden provocar la demarginación de los neutrófilos, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes pueden tener en un momento un encuentro con un paciente crítico y está con noradrenalina o adrenalina en infusión, porque, digamos, está en un shock. Y después dice, pero tiene leucocitosis, está infectado, ¿no? Y la adrenalina demargina a los neutrófilos. Y recordemos que hemos mencionado que los neutrófilos es igual, por el porcentaje, igual a leucocitos. Los granos, repasarlos, igual acá. Todo lo que mencioné sobre la lactoferrina y todo eso. Leucocitosis y leucopenia, conceptos fundamentales que ya. Y este cuadrito, aprenderlo, digamos, de manera rápida, porque por lo mismo que no son conceptos necesariamente que lo van a ver. El esfuerzo es un máximo prolongado, obviamente, pues. Entonces, no se suele preguntar, sino lo que se menciona en las diapositivas, eso sí. La fase de los neutrófilos, todo lo que se menciona por ejemplo, la activación de proteína G, ¿no? Proteína G lo van a ver hasta en la sopa. Entonces yo menciono en qué fase de la activación de los neutrófilos, de las funciones neutrofílicas está proteína G. Es donde se forma la amipoide o flagelo, qué son y dónde está, ¿no? Fagocitosis, ¿no? El estallido respiratorio, los hipoialitos. Los sinófilos, bueno, acá, así como todo en la vida, siempre ver su vida media, ¿no? Les podría ser una pregunta, ¿no? La vida media. Entonces, esto de piel, mucosa, toda higiene urinaria, entonces, todo eso que se mencionó, las proteínas catiónicas, taurina sulfatasa, eosinofilia, sinopenia. Digamos que son todos conceptos, ¿no? Todos son conceptos. Como les dije, fueron entregadas las preguntas antes de la emisión de la clase porque ya me estaban apurando. Entonces, así que, digamos, como que pueden tener ventajas sabiendo ustedes la diapositiva. Zoofilia, vasopenia, igual, todos los conceptos que se han mencionado, eso sí puede entrar, porque hay una pregunta que se ha agarrado, o se puede agarrar del semestre pasado, ¿no? Acá los basófilos, los mediadores inflamatorios, todo lo que se mencionó. ¿Por qué el sistema retículo endotelial no se debe tomar en cuenta ya, ¿no? ¿Cuáles lo incluía? Igual el fagocítico mononuclear.
quienes lo componen, sus funciones, también aprendérselo bien. Linfocitos igual, linfocitos grandes y pequeños que son. Células troncales. Quienes, ejemplo de inmunidad natural, también es otro. Vigilancia inmunitaria e inflamación, que son. Pregunta que siempre hay de acá. ¿Cuál es el fenómeno del escape? Se pone. El cegado inmunológico, ¿por qué es? La cialmucina. Entonces, todo esto sí. Esto digamos que sí lo van a manejar, ¿no? Cuando les abren por qué una célula tumoral invade la vigilancia inmunitaria. Entonces, ese es el concepto que lo tienen que manejar. Antígeno adapteno, inmunidad activa y pasiva. Fundamentalmente es aprenderse los gráficos, todo lo que se ha mencionado acá, que lo van a ver ustedes repetidamente en la clínica. La inmunización activa, acá hablamos incluso del SARS-CoV-2, inmunidad pasiva, que no confiere memoria inmunológica, la inmunización pasiva también, las tolerancias de zona alta, zona baja que se mencionó, ¿no? Con carga grande de beta-lacrona, carga baja, ¿no? Los agregados después del nacimiento, la tolerancia al feto, los conceptos de acá fundamentales, porque sí, o sea, eso sí tienen que saberlo bien, ¿no? La tolerancia es zona alta, ¿por qué ocurren las enfermedades autoinmunitarias, ¿no? También esto, tenerlo en cuenta, al igual que lo anterior. Las hipersensibilidades, ya han entrado 3 preguntas. No veo necesidad de preguntar más. 3 veces han sido seleccionadas. Inmunidad humoral y celular, solo los conceptos de acá, tenerlos en cuenta, igual los conceptos de acá, igual los conceptos de acá, igual los conceptos de acá. Punto. ¿Quieren saber de dónde va? De ahí, eso sí, de ahí va a entrar. De ahí. Nada que haya dicho fuera de ahí entra. Células tóxicas y ayudadoras, todo no va a entrar prácticamente en el examen, ¿no? Entonces, señores, eso es lo que les puedo decir de cómo van a venir el enunciado de las preguntas. ¿Alguna acotación, señores o señor delegado? Todo bien por mi parte, doctor. Gracias. Bueno, señores, queda una semana para el examen. Dime, creo que la mandaste por error, ¿no? Jorge, si no es una pregunta de enunciado, te vuelvo a repetir, preguntas de tipo conceptual en el aula. Dime, Jorge. No. Aló, sí, profesor, ¿me escucha? Dime, Jorge. Ya, profesor, una pregunta, por favor, en este tercer parcial, como hemos tenido 3 clases de hematología, va a haber una de esas 3 clases, va a haber, digamos, una cierta cantidad de preguntas. Por ejemplo, puede ser que en hematología 1 haya, no sé, digamos, 7 preguntas de eso, o van a ser como son 3 temas, o sea, 14 entre 3 sería como, o sea, no sé si me entiendo, o sea, como son 3 temas de hematología, van a venir, son 14 preguntas, doctor. Ya te entendí, te voy a responder. Ya, mira, la proporcionalidad de las preguntas ya está definido. O sea, va a ser prácticamente 13 de hemato versus 27 de endocrino. Por eso, a manera de sorna, les digo que si no saben nada de hemato, si saben todo endocrino, ya aprobaron, ¿no? Pero yo lo que sí les puedo adelantar, que he entregado 20. Porque obviamente el doctor Schmitto, a manera de sorna, también se dijo, no van a entrar 20, ¿no? Yo he entregado 776.
7 de la primera, 7 de la segunda y solo 6 de la última porque fue entregada antes de que se emitiera la clase. Por eso que no formulé mucha de la última clase. Y como siempre, el que decide qué preguntas entran es el doctor José Torres y el doctor Enrique Ruiz. Pues ellos son los que van a decir la proporcionalidad de las clases. Yo solamente les adelanto eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta sobre sobre la emisión de preguntas o algo? Creo que eso sería todo, doctor. Entonces, cualquier duda que puedan tener los compañeros se pueden acercar a preguntarle en sus Se horarios de seminario, ¿verdad? Y se acerquen, no hay problema. Yo ya con mis alumnos de seminario ya hemos hecho prácticamente el seminario de climaterio el día de ayer y vamos a tener con ellos un paneo sobre cómo se llama, sobre alguna duda que puedan tener de cuanto a fisiología. Obviamente, pues hay que ser realista, pues son mis alumnos. Tienen la ventaja de tenerme ahí a la mano, pero no le quitamos ¿cómo se llama? La posibilidad a los del doctor Rodríguez Monte de Oca para que se acerquen también. ¿Ya? Muy bien, señores, buenas noches. Me voy a descansar. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Gracias.